Bien, estamos grabando la clase. Buenos días, muchachos. Espero que hayan tenido una semana de mucha reflexión, de mucho recogimiento, de mucho estudio también, eh, y que hayan regresado pues con todas las energías para continuar a pesar de a pesar de la cuarentena y el encierro en que estamos por culpa del coronavirus. Bien, hoy vamos a empezar el capítulo 3 del texto guía. Este capítulo tiene que ver con estimación por intervalos. Estimación por intervalos. El capítulo anterior llevaba por título estimación puntual. La idea del capítulo anterior era precisamente mirar métodos para conseguir estimadores puntuales para los parámetros de poblaciones, ¿no? Adicionalmente de encontrar parámetros, de encontrar estimadores para los parámetros, también estudiábamos las propiedades de esos estimadores. ¿Qué propiedades deberían cumplir esos estimadores para ser buenos estimadores? Y entonces hablábamos de propiedad de insesgamiento, propiedad de concentración, propiedad de suficiencia y la propiedad de eficiencia. Ahora vamos a estudiar estimación, pero por intervalos. La idea acá es que conseguir dos valores que son los límites de un intervalo, donde uno espera que se encuentre el parámetro con cierta confianza, con cierta probabilidad. Entonces, cuando uno estima por intervalo, lo que haya es precisamente, como el nombre lo indica, un intervalo. Y la idea es que tengamos una alta confianza de que el parámetro de interés, el parámetro poblacional, se encuentre en ese intervalo. Eso, como vamos a ver, pueden ser intervalos bilaterales o pueden ser intervalos unilaterales. Dependiendo del contexto de la situación que se esté tratando, pues uno se da cuenta qué tipo de intervalo es. Bien, entonces lo que vamos a dar unas definiciones inicialmente de lo que es un intervalo de confianza y mirar algunos términos, aclarar algunos conceptos y pues posteriormente mirar métodos para encontrar esos límites de confianza. Bien, entonces, ¿qué es un intervalo aleatorio? Inicialmente, la definición 311. Dice que un intervalo aleatorio es un intervalo donde al menos uno de sus extremos es una variable aleatoria. Eso es lo que es un intervalo aleatorio. Un intervalo es aleatorio cuando al menos uno de sus extremos es aleatorio. Y vamos a definir lo que es un intervalo de confianza o intervalo confidencial, le llama el autor de este texto, intervalo confidencial. Bien, dice que tenemos una muestra aleatoria de una población con función de densidad f sub x de x teta, teta perteneciente a un espacio de parámetros, y tengo dos estadísticas, la T1n y T2n, con una condición. Mire, dice que la probabilidad de que T1n sea menor que T2n es 1. Es decir, es seguro que T1n está por debajo siempre de T2n. Eso obviamente se requiere porque esos van a ser los límites de nuestro intervalo. Y recuerde que en un intervalo
por definición, el límite inferior siempre es menor que el límite superior. Entonces acá no podemos correr riesgo de que estemos encontrando unos intervalos de confianza y nos resulten los límites trocados, ¿no? Que el inferior sea más grande que el superior, no puede ser. Entonces, la condición que se impone inicialmente es que es seguro que la estadística 1 es menor que la estadística 2. Y tenemos una función R de teta, cuyo recorrido es el conjunto de los números reales. Nótese que aquí en este caso estamos trabajando con esa R de teta. Lo que se pretende estimar es un número real. A veces R de teta es el mismo teta, a veces no. Lo importante aquí es que lo que se pretende estimar es un número real. Dice, un intervalo aleatorio de la forma T1, T2 se denomina intervalo de confianza o intervalo confidencial para R de teta. Si se verifica esto, que la probabilidad de que R de teta se encuentre entre T1 y T2 es 1 menos alfa. Y dice que esa probabilidad no depende de teta. Entonces, esa es la condición para tener un intervalo de confianza para R de teta. Conseguir dos valores, en este caso T1 y T2, de tal manera que la probabilidad de encontrar a R de teta entre esos dos valores sea 1 menos alfa. Ese alfa es un valor pequeño, recuerde que debe ser un valor entre 0 y 1, pero es un valor pequeño más cercano a 0 que a 1. Los valores usuales para alfa son 0.05, que nos daría ahí 95, 0.95, al hacer 1 menos 0.05 nos da 0.95, y uno dice que el intervalo sería al 95%. Otro valor que se usa bastante para alfa es el valor 0.1, lo cual nos daría intervalos de la probabilidad de eso sería de 0.9, y decimos que tenemos intervalos al 90%. Y otro valor bastante usado para alfa es 0.01, que nos da intervalos con una confianza del 99%. El valor estándar, el valor usual, el valor por defecto de alfa que trae, por ejemplo, los programas de computador para cuando se van a hacer estos cálculos, es 0.05. Bien, a ese T1, este T1, el límite inferior, T1 y T2, pues tienen unos nombres, ¿no? El T1 se llama límite de confianza o límite confidencial inferior. Eso es T1. Límite inferior, T1. Y T2 se llama límite confidencial superior. Ese T2. Límite, ojo, límite confidencial inferior, T1. Y T2, límite confidencial superior o límite de confianza superior. Y a este 1 menos alfa se le conoce como nivel de confianza, nivel confidencial o nivel de confianza. Bien. Bueno, mire lo que dice la definición 314. Dice, bajo las condiciones de la definición 312, o sea, donde se define lo que es un intervalo de confianza, dice que T1, T2, mire que están en minúscula. T1, T2. Dice, un intervalo particular del intervalo confidencial T1, T2 con T1 y T2 mayúscula. Recuerde que esta notación en mayúscula es para hacer énfasis de que estas son variables aleatorias, dependen de la muestra aleatoria,
y estos valores en minúscula son realizaciones de estas variables aleatorias. Es decir, una vez uno toma la muestra, tiene los datos, reemplaza en la fórmula de estas estadísticas y eso nos genera estos valores T1 y T2 en minúscula. Bien, ese T1 y T2 en minúscula, ese intervalo se denomina estimación por intervalo del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para R de teta. Nótese que una cosa es el intervalo de confianza como tal, o el intervalo confidencial, que es un intervalo aleatorio, sus límites son variables aleatorias. Y otra cosa es la estimación por intervalo, que vendría siendo la realización de esas dos variables aleatorias que están en el extremo del intervalo. Entonces no me confunda una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es el intervalo confidencial, el intervalo de confianza, que es un intervalo aleatorio, y otra cosa es la estimación de intervalo, la estimación por intervalo, al 1 menos alfa 100% para R de teta, que vendría siendo ya una realización de esas dos variables aleatorias que conforman los límites del intervalo. Cuando hablo de una realización, significa que tú fuiste a la población, tomaste la muestra, ya tienes unos datos, registraste esos datos y haces el reemplazo en la fórmula que está representada por T1 y T2 y esos dos variables aleatorias ya toman unos valores particulares y esos dos valores particulares vienen siendo la estimación por intervalo. Bien, la definición 315 lo que nos da es la definición de intervalos unilaterales. Esto que se ha definido acá, arriba en la definición 312, es un intervalo bilateral, porque nótese que aquí los dos extremos del intervalo son variables aleatorias, ¿no? Es decir, el intervalo tiene límites, los dos límites son aleatorios. Entonces, eso se conocen como intervalos bilaterales. Pero también hay veces que interesa intervalos unilaterales. Intervalos unilaterales. Hay situaciones donde tiene sentido y tiene más utilidad pues encontrar un solo límite para cierto parámetro. Por ejemplo, la vida útil de un dispositivo electrónico, por ejemplo, la vida útil de la pantalla de ese computador o de ese dispositivo donde usted está viendo esta charla en estos momentos. El fabricante pues, de esa pantalla donde usted está en estos momentos, pues le interesa y no solo al fabricante, sino al comprador también, usted como consumidor, le interesa conocer el tiempo mínimo de vida útil de esa pantalla. No es de tanto interés el límite superior, es decir, ¿por qué? Porque para usted como consumidor, ojalá que eso nunca se agote esa pantalla, que nunca se dañe esa pantalla. Por lo tanto, usted, ojalá que el límite superior del tiempo medio de vida de esa pantalla sea infinito. ¿Sí? Ojalá eso. O sea, no es de tanto interés ese límite superior. O sea, ¿hasta cuándo va a durar? Pero sí es de más interés. ¿Cuánto es el límite inferior, el tiempo medio de vida mínimo? El tiempo mínimo de vida útil. ¿Por qué? Porque usted está preparado para el reemplazo de ese dispositivo. No, que este dispositivo funciona por, no sé, 20.000 horas de funcionamiento continuo, ¿tá? Y ya usted sabe que pues, debe estar preparado para que cumplido ese tiempo, pues usted ya debería reemplazar
el dispositivo. O sea que interesa en este caso un límite inferior. Y el límite superior, ojalá que eso se vaya para más infinito. Es decir, nos interesaría un intervalo de la forma límite inferior infinito, ¿cierto? Ese es un caso donde solo es de interés o en este caso el límite superior no es de tanto interés como el límite inferior. Otra situación es, por ejemplo, ahora que está bastante famoso las enfermedades, por ejemplo, al gobierno de Colombia o al gobierno de un municipio, al gobierno departamental, le interesa el porcentaje máximo de personas que están infectadas por el virus en estos momentos. El inferior no es tan importante porque para ello ojalá que ninguno esté infectado. Es decir, ojalá que sea cero el porcentaje de infectados. ¿Sí? Ojalá que sea cero. Es decir, no es de tanto interés el límite inferior. Ojalá que sea cero. Ojalá que sea lo más pequeño posible. ¿Sí? No es de tanto interés. Pero sí es de tanto interés el límite superior. O sea que a ellos les interesa algo de este estilo para la proporción de personas infectadas, ¿no? Un intervalo de esta forma. Límite, es decir, que nos interesa básicamente el límite superior. Es decir, cuánto es el número máximo, cuánto estimamos que es el porcentaje máximo de infectados. No nos interesa tanto el porcentaje mínimo. Ojalá que sea cero. ¿Sí? El máximo sí, claro. Entonces, esas son situaciones donde cobran interés los intervalos unilaterales. Entonces, vamos a definir eso. Dice que una muestra aleatoria de tamaño n, de una población con función de densidad f sub x de x teta, tengo r de teta, una función que quiero estimar, ¿sí? Y bueno, tengo dos valores, un delta y un beta, con la condición de que ese r de teta está entre esos dos valores. ¿Ya? Por ejemplo, si este r de teta fuera una proporción, pues este podría ser 0 y este 1. Los límites, por ejemplo, para una proporción. Son valores, esos son valores conocidos. Y tengo T sub N1, una estadística, mire que depende de la muestra, una variable aleatoria. Dice, el intervalo aleatorio, T1, N, beta, nótese que aquí esto es aleatorio, pero arriba está el valor beta, que es un valor fijo, conocido, no es aleatorio. Dice que ese intervalo de esta manera, nótese que hay un solo límite que es aleatorio, que es el T1, el límite inferior. Dice que es un intervalo confidencial unilateral o un intervalo de confianza unilateral. En este caso, inferior. Intervalo unilateral inferior. Dice, es un intervalo de confianza unilateral del 1 menos alfa por 100% de confianza para R de teta si se cumple esto, vea. Si se cumple esta condición, que la probabilidad de que esa variable aleatoria T sub 1 sea menor que R de teta sea igual a 1 menos alfa. Ese 1 menos alfa, recuerde que es el nivel de confianza. Esa probabilidad, pues, no debe depender de teta, que es el parámetro poblacional. Dice, también, si Tn2 es una variable aleatoria, es una estadística, ¿no? Nótese que depende de la muestra aleatoria. Dice, dice que si esto es una estadística, el intervalo aleatorio, nótese que acá delta es conocido y el T sub n es la estadística, que es una variable aleatoria.
Dice que es un intervalo confidencial unilateral del 1 menos alfa 100% de confianza para R de teta, si se verifica que la probabilidad de que R de teta esté por debajo de T2N es 1 menos alfa. Y esa probabilidad no depende de teta. Bien, a esas estadísticas T1 y T2 se les conoce como límite de confianza inferior y la T2 se le conoce como límite de confianza superior, en este caso unilateral. Límite de confianza unilateral inferior y límite de confianza unilateral superior. Esos son los nombres de esas genéricos para esas estadísticas, las estadísticas que conforman los límites. Bien. Mire, hay un teorema. Este teorema es importante porque si tú consigues un intervalo de confianza para teta, entonces básicamente tiene un intervalo de confianza para cualquier función de teta, siempre que esa función sea monótona. Siempre que esa función sea o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, mire lo que dice este teorema. Así que tiene una muestra aleatoria de una población con función de densidad de f sub x de x teta y tienes dos estadísticas, ¿sí? T sub 1, T sub 2, de tal manera que ellas nos dan un intervalo de confianza para teta. ¿Sí? Un intervalo de confianza para teta. Dice, si R de teta es una función estrictamente monótona, es decir, ella o es creciente o es decreciente. No es en una parte creciente y otra decreciente, no. Es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eso es lo que significa que sea estrictamente monótono. Dice, entonces, si tú tienes esa función estrictamente monótona, mire, R evaluada en el límite inferior del intervalo de confianza y R evaluado en el límite superior del intervalo de confianza, si yo armo ese intervalo de confianza de esa manera, dice que calculado de esa forma, dice que eso es un intervalo de confianza para R de teta. Es decir, si tú hallas un intervalo de confianza para teta y tienes una función, bueno, dice cuando esta es estrictamente creciente. Mire que aquí le están tomando R al límite inferior y R al límite superior. R es estrictamente creciente. Obviamente, entonces, en ese caso, resulta que esto es menor estrictamente, porque recuerde que T1 y T2, T1 y T2 son, T1 siempre es más pequeña que T2. Recuerde por la definición de regla de intervalos. O sea que, como T1 es menor que T2, esto siempre ocurre, ¿no? T1 siempre es menor que T2. Si no, no tendríamos ahí un intervalo de confianza. No tendríamos un intervalo. Entonces, mire, cuando tú le tomas R de T1 y R de T2, la desigualdad se mantiene por la condición que cumple R, que es una función monótona. En este caso dice, si la desigualdad esa se mantiene, si R es estrictamente creciente. O sea, cuando R sea estrictamente creciente, entonces se mantiene el orden de los límites al tú tomar R. Por ejemplo, una función que es estrictamente creciente, por ejemplo, el logaritmo natural o logaritmo en cualquier base. Entonces, si tú tienes un intervalo para teta, por ejemplo, si teta es, por ejemplo, el parámetro de una Poisson,
una distribución de Poisson. Entonces tú consigues un intervalo de confianza para teta. Y si tú a esos límites de ese intervalo que has conseguido para teta le tomas el logaritmo natural en ambos límites, entonces tú tienes ahí un intervalo de confianza para el logaritmo de teta. ¿Sí? Eso es lo que dice este teorema. Recuerda que el logaritmo es creciente. ¿Ya? Entonces dice, y al contrario, mire, a la desigualdad, aquí en este caso el T2 pasa a estar en el límite inferior. Mire, note ese detalle, cuidado. Acá es T2 y T1, es decir, se intercambian acá R de T2 y R de T1. ¿Cuándo? Cuando ese R sea una función decreciente. Claro, porque cuando T1 es menor que T2 y tú tomas R de T1 y R de T2 y R es estrictamente decreciente, eso se intercambian el orden. ¿Por qué? Porque precisamente recuerde la definición de una función decreciente. Recordemos la definición de una función decreciente. Dice que f es decreciente si x1 es menor que x2, entonces f de x1 resulta ser mayor que f de x2. En ese caso, o lo que es lo mismo, f de x2 resulta ser mayor que f de x1. Nótese que para mantenerse esa desigualdad que tenemos en los intervalos, si tengo una función que es decreciente, entonces se intercambia, nótese que el x1 es menor que x2, sin embargo f de x2 f de x1 resulta ser mayor que f de x2 por que la función es decreciente. Y la situación cuando la función es creciente es al contrario. Dice que una función es creciente si cuando x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor. No necesitamos intercambiar a T1 y a T2. Pero cuando sea decreciente es necesario intercambiarlo porque si no el intervalo de confianza nos queda con los límites al contrario. ¿Bien? Entonces, miren muchachos, esto es importante, ese teorema. El teorema lo que dice es que si tú tienes un intervalo de confianza para un parámetro teta, entonces básicamente has encontrado un intervalo de confianza para cualquier función monótona estrictamente de teta. Eso es. Por ejemplo, si yo ya tengo un intervalo de confianza para teta, con teta, por ejemplo, un valor siempre positivo, entonces también tengo un intervalo de confianza para la raíz de teta. Porque la raíz, recuerden, la raíz es una función, bueno, la raíz positiva, ¿no? Definida, la raíz positiva de un número, esa función es estrictamente creciente. Bien, por ejemplo, también si tengo un intervalo de confianza para teta, tengo un intervalo de confianza para exponencial de teta sin problema. Y con la misma confianza. Eso es lo que dice ese teorema. Bien, entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿cómo encontramos esos límites? ¿Cómo hacemos para construir intervalos de confianza? Bien, tenemos entonces lo que le llaman el método de la variable pivote. Método de la variable pivote es un método para uno encontrar pues, los límites de intervalos de confianza para parámetros. Entonces, vamos a definir lo que es una variable pivote. ¿Qué es una variable pivote? Acá viene la definición, miren. Dice, sea x1, x2 hasta xn una muestra aleatoria de una población con función de densidad f sub x de x teta, y sea q de x, mire, q de x
Mire que es una función que depende de la muestra y depende de teta, el parámetro, ¿sí? El parámetro poblacional, parámetro que caracteriza esa población. Entonces tenemos Q de X, es una función que es función del parámetro y es función de la muestra. ¿Ah? Dice, una función de las variables que conforman la muestra y del parámetro teta. ¿Sí? Dice, Q de X se denomina variable aleatoria pivote. Q de X se denomina variable aleatoria pivote para el parámetro teta si se cumple lo siguiente. Si la distribución de Q de X no depende de teta. Si la distribución de Q de X no depende de teta. Ojo, la distribución de Q de X no depende de teta. La distribución. Ojo que Q de X depende de teta y depende de la muestra. Lo que no depende de teta es la distribución de Q de X. Cuidado con eso. Mire, aquí está, claro. Es una variable pivote si la distribución de Q de X no depende de teta. Entonces, Q de X, recuerde, Q de X es una variable que depende del parámetro y de la muestra. Y su distribución no depende del parámetro. A esa Q de X se le llama una variable pivote para teta, para el parámetro teta. Tenemos ejemplos, vamos a ver un ejemplo de variable pivote. Dice que si tienes una muestra aleatoria de una población normal, de valor esperado teta y varianza sigma cuadrado conocida, entonces esta variable aleatoria, mire, esta variable aleatoria, es una variable pivote para teta, que es el valor esperado promedio. ¿Sí? Vamos a ver que cumple la condición. Mire, primero depende de la muestra, ahí está, está en función de X barra, depende de la muestra. Recuerde que aquí está la muestra, la suma de los XY dividido N, ahí está la muestra, una función que depende de la muestra, y también depende de, y de teta, depende de teta. Depende de teta. ¿Listo? Que es el parámetro que yo quiero estimar. El valor esperado. Y también depende del sigma, ¿no? Pero mire que acá me están diciendo que este sigma, por ahora lo estamos asumiendo, sigma cuadrado de la varianza es conocido. Entonces, nótese que aquí tenemos una variable, esta es nuestra Q de X, Q de teta X. ¿Sí? Depende de teta, el parámetro, y depende de la muestra. Y adicionalmente, tiene que cumplir otra condición. La otra condición es que su distribución no dependa de teta. Su distribución no dependa de teta. Bueno, nosotros sabemos desde pequeñitos, desde por allá del primer semestre, que la distribución de esto es normal, de media 0 y varianza 1. Nótese que en ningún momento, acá en ningún momento aparece teta en la distribución de esa variable. Es una normal 0, 1. Entonces está plenamente identificada la distribución, no depende de ningún parámetro, ningún valor desconocido. ¿Ya? Entonces es una variable que depende de la muestra y del parámetro y además su distribución no depende del parámetro. Entonces, esa es la definición de lo que es una variable pivote. Otro ejemplo. En el mismo caso, tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal, ojo, de una población normal, tiene un de valor esperado teta, tiene una varianza sigma cuadrado, aquí ya no me dicen que es conocida,
Y tengo X barra y el S cuadrado N, la media de la muestra y la varianza de la muestra. ¿Sí? Dice, entonces, mire, Q sub X definida así, raíz de N X barra, raíz de N que multiplica X barra menos teta sobre S N. Mire que es una variable que depende de la muestra. Aquí está la muestra, aquí está la muestra y depende de teta. Aquí está la muestra y aquí también está la muestra. Recuerde que este S cuadrado, el S cuadrado N es sumatoria de XY menos X barra cuadrado sobre N menos 1, ¿no? Ese es el S cuadrado N. Nótese que ahí está la muestra, ¿no? Ahí está la muestra en el S cuadrado N, representada la muestra. Y en X barra también está la muestra, ¿no? Acá en X barra, ahí está la muestra y aquí está la muestra. Y aquí está el parámetro teta, la media de la población. Bien. Entonces, ya ha cumplido la primera condición, una variable que depende de la muestra y depende del parámetro que se quiere estimar. Adicionalmente, a la otra condición que necesita para hacer una variable pivote es que su distribución no dependa del parámetro teta. Si logramos mostrar eso, entonces mostramos que es una variable pivote para teta. Entonces, claro, desde pequeñitos sabemos que esta variable aleatoria sigue una distribución T, con n-1 grados de libertad. Eso sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Nótese que la distribución solo depende del tamaño de la muestra, de n-1. No depende de teta por ningún lado de esta distribución. Por lo tanto, esa es una variable pivote. Depende de la muestra, del parámetro, en este caso el promedio, y la distribución no depende del parámetro. Entonces, ahí cumple la condición de ser una variable pivote. Entonces, por definición, ese T sería una variable pivote. Mire, otro ejemplo de variable pivote. Otro ejemplo de variable pivote es este, ¿no? Este que tenemos acá. Voy a sacarlo acá. N-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Esa es una variable, vamos a llamarlo Q sub X. ¿De qué depende? Bueno, en este caso, mire que depende de sigma cuadrado. ¿Sí? Depende de sigma cuadrado, aquí, sigma cuadrado. Y depende de la muestra. Depende de la muestra. Recuerde que aquí está la muestra, ¿no? Como la sumatoria de x menos x barra al cuadrado. O sea que esta variable depende de la muestra y depende del sigma cuadrado, el sigma. Por lo tanto, ella clasifica, cumple la primera condición para ser una variable pivote, en este caso para sigma, para estimar a sigma o a sigma cuadrado. Lo otro que hay que verificar es que su distribución no depende, en este caso, del sigma cuadrado. Entonces recuerde que desde pequeñito estamos viendo que esta variable aleatoria sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Nótese que la distribución solo depende del tamaño de la muestra, n-1. No depende de sigma por ningún lado. Entonces cumple la condición de ser variable pivote. Es una variable pivote, en este caso, para sigma, porque depende de sigma, de la muestra, y su distribución no depende de sigma. Bien. Bueno, esto es lo que decíamos que
esto tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. Bien, ¿cómo se usa entonces la variable pivote para hallar un intervalo de confianza para un parámetro? ¿Cómo hallamos a partir de una variable pivote, cómo hallamos los límites de un intervalo de confianza? Bien, mire, acá está el método, mire, que se llama método de la variable pivote. Dice, el método de la variable pivote es el método más utilizado en la construcción de intervalos de confianza. Consiste en partir del paso inicial, una vez definido el coeficiente 1 menos alfa. O sea, lo primero que hay que tener claro es cuánto va a ser mi confianza, en este caso 1 menos alfa. Y paso seguido, buscamos dos valores A y B, de tal manera que Q sub X se encuentre entre A y B con una confianza de 1 menos alfa, que es la que hemos elegido previamente. Entonces, ustedes preguntarán, ay, ¿cómo hallamos ese A y ese B? Bueno, precisamente para eso es que necesitamos la distribución de Q sub X y necesitamos que la distribución de Q sub X no dependa del parámetro, porque en ese caso, si la distribución dependiera del parámetro, no podríamos encontrar A y B, porque lo necesitaríamos el parámetro para calcular a y B, pero precisamente ese parámetro es el que queremos estimar. Entonces, por eso es que la condición de que la variable pivote debe tener una distribución que no dependa del parámetro que se quiere estimar. Entonces, de esa forma, nos encontramos los valores A y B. ¿Sí? Muchachos, este A y B es lo que nosotros le conocemos como unos cuantiles. Se le llaman cuantiles. La idea es esta, mire. Tengo la distribución de Q sub X. O sea, aquí está Q sub X y tengo su función de densidad. ¿Ah? Tengo su función de densidad. Entonces, ese A y ese B, ¿quiénes son? Bueno, son dos valores. Son dos valores. Aquí está el valor de A y acá está el valor de B, de tal manera que aquí en el centro quede 1 menos alfa. ¿Sí? Por lo general, aunque no es, o sea, eso no es obligatorio, pero uno por lo general lo que hace es que aquí ubica la mitad de alfa y en este sector ubica la otra mitad de alfa. De tal manera que ahí completamos el 1. ¿Sí? Recuerde que toda el área debajo de la gráfica de la función de densidad debe dar 1, ¿no? Entonces nosotros nos buscamos a A y a B de tal manera que entre A y B tengamos 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que se ha elegido para nuestro intervalo. ¿Y cómo hallamos ese A y cómo hallamos ese B? Con la distribución de Q sub X. Ahí se necesita la distribución de Q sub X para hacer eso. En R, por ejemplo, en R se usaría, ahí es donde uno usa en R la función Q sub X, Q norm, por ejemplo, en caso normal, Q norm, la función es Q de R. Q nor, Q chis Q, la función Qx, Q unif, para hallar esos cuantiles. Entonces,
tú simplemente, por ejemplo, si la distribución de Q sub X fuera una normal, entonces tú le dices Q norm y le entregas la mitad de alfa y bueno, ya, listo. Ahí está. Y eso te genera el valor de A. Y si tú dices, a R le dices Q norm, y le entregas 1 menos alfa medio, eso te genera el valor de B. ¿Ya? Así es. Ojo, dependiendo de la distribución de la función Q sub X, entonces tú hallas el valor de A y el valor de B. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo ya más concreto. Bueno, una vez tengo el valor de A y tengo el valor de B, hallado de esa forma, ya sabe, ¿no? Usando la función de distribución, la distribución de Q sub X, con la función cuantile, se halla usando la inversa de la función de distribución. Uno halla los valores de A y de B. Una vez tiene los valores de A y de B, la idea es transformar acá dentro de esta probabilidad, irnos a través de eventos equivalentes, haciendo operaciones que te conducen a través de eventos equivalentes a este evento, donde aquí hemos aislado a R de teta en el centro y nos queda T sub 1 y T sub 2 que vendrían siendo los límites de confianza. Note que estas son las estadísticas que solo deben estar en términos de la muestra. Y esto debe estar en términos de la muestra y esto solo en términos de teta, que es el parámetro. Entonces, a través de transformaciones equivalentes, a través de operaciones que me hagan eventos equivalentes, yo transformo de aquí a acá. Bien, voy a hacer un ejemplo que es típico, que no está aquí, después venimos a este ejemplo. Voy a abrir una paginita por aquí para ilustrar eso. Miren, vamos a hacerlo bien con detallito. En el caso normal, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo si x1, x2, punto suspensivo, hasta xn, es una muestra aleatoria tomada de una población normal de media teta y varianza sigma cuadrado conocida, dice obtener un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100%, al 1 menos alfa 100% para teta. ¿Sí? Bien, ese es nuestro problema. Entonces, recordemos algo aquí, miren. En los ejemplos que teníamos de variables pivotes, tenemos que esta variable que tiene distribución normal estándar es una variable pivote para estimar a teta. En el caso, teta es la media de la distribución y que tengo una muestra aleatoria de una normal, entonces es una variable pivote. Listo. ¿Cómo usamos esa variable pivote para
encontrar un intervalo de confianza. Listo. Entonces, mire lo que hacemos. O sea, vamos a usar a esta función, vea. Q sub X la vamos a tomar como raíz de n que multiplica a x barra n menos teta sobre sigma. Recuerde que esto es una variable, vimos como ejemplo de una, perdón, ese es normal, tiene una distribución normal 0,1. Una distribución normal 0,1. Bien. ¿Cómo usamos entonces a esa función Q sub X para encontrar un intervalo de confianza para teta? Miren. Entonces, lo primero que debemos encontrar es los valores esos A y B, de tal manera que vamos a encontrar A y B tales que la probabilidad de que esa variable pivote esté entre A y B sea precisamente 1 menos alfa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hallar ese A y ese B? Un momentico, yo creo que por aquí tengo una imagen para que quede bien bonita. Por aquí debo tener una imagen. Aquí está. Aquí está. Ahí tengo la distribución, la función de densidad normal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, que es la distribución de esa variable pivote. Bien, mire, lo que debo encontrar entonces es un valor A acá y un valor B acá, de tal manera que entre A y B nos quede 1 menos alfa. Bueno, en este caso, como esa distribución es simétrica, de hecho, más adelante en este texto, el autor demuestra que la escogencia óptima de A y de B es aquella que nos garantiza aquí la mitad de alfa y acá la otra mitad de alfa. Eso nos da el intervalo óptimo, óptimo en cuanto a la longitud del intervalo. O sea, nosotros queremos intervalos que sean lo más cortos posible con una confianza alta. Nótese que no es la única forma de escoger a A y a B, porque tú podrías escoger a A y a B, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, aquí dejemos alfa sobre 3 y acá dejemos 2 alfa sobre 3. O sea, 1/3 de alfa de este lado y 2/3 de alfa del otro lado. Y eso es perfectamente válido. Nótese que si tú sumas todo, esto te da 1. O sea, si tú sumas alfa sobre 3 más 2/3 de alfa más 1 menos alfa, eso te da 1, ¿no? Eso te da 1. O sea que esa escogencia de esa forma está bien, pero no es la óptima en el sentido de que no es la que te da la distancia entre A y B, la distancia más pequeña entre A y B. ¿Sí? Eso lo demuestra el autor más adelante en el desarrollo cuando estemos viendo intervalos de confianza bajo normalidad. Él se dedica un rato a mostrar que la mejor escogencia que se puede hacer de A y B es aquella donde tenemos
esas colas simétricas. Es decir, las dos colas tienen la misma área, la mitad de alfa. ¿Listo? Entonces vamos a escogerla de esa forma. Lo que quiero que le quede a usted ahí en la retina es que no hay una única escogencia para A y para B. La única condición es que ellos cumplan con que entre A y B tengamos una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces vamos a escogerla de esa manera, de que en ambas colas nos quede la mitad de alfa. Bueno, en los textos desde pequeñito nosotros vemos que a este A le llaman Z, menos Z alfa medio, y a este le llaman Z alfa medio. Recuerde que esta es la densidad de una normal estándar, o sea, es una normal centrada en cero, es una normal estándar. Bien, a ese valor le llamamos menos Z alfa medio y al otro le llamamos Z alfa medio. Bien, ¿cómo hallamos en la práctica ese Z alfa medio y ese menos Z alfa medio? Es decir, el A, ¿cómo hallamos a A y a B? Bueno, en ese caso tendríamos que darle un valor a alfa. Por ejemplo, si alfa fuera, a manera de ejemplo, si alfa es 0.05, entonces, ¿quién sería A y quién sería B? Bueno, eso es sencillo, mire. Usted lo halla de esta manera. La mitad de alfa es 0.025 y usted le dice a R, Q norm y le entrega 0.025 y eso nos regresa menos 1.96. Déjeme y verifico. Voy a compartirles la pantalla del otro computador. O sea, pásese un momentico para donde estoy con mayúscula. Mi nombre está con mayúscula porque le voy a mostrar cómo lo hago con R. Ya ahí estoy compartiendo la pantalla. Mire cómo lo hacemos con R. Vamos a esperar que cargue R un momentico. Vamos a ver. Bien, ahí está cargando R. Bien, entonces mire, usted le dice a R Q norm y le entrega la mitad de alfa, 0.025. Y él le entrega menos 1. Efectivamente, menos 1.96. Vamos a redondear a dos cifras. Vamos a redondear a dos cifras, que es lo que aparece en las tablas de los libros normalmente, menos 1.96. Listo, ese es nuestro A. Ese es nuestro A. Y el valor de B
se obtiene así, vea, 1 menos, usted le dice QNOR y le entrega el área de la cola inferior, el área de la cola inferior, es decir, que en la cola superior de la distribución de la campanita que les mostré en el gráfico anterior, de B hacia arriba queda la mitad de alfa, que es 0,025. Pero recuerde que como R aquí por defecto nos da área hacia abajo, entonces le digo, le doy el área hacia abajo, que es 1 menos 0,025, que es el área hacia arriba. Y nuevamente, y eso nos da 1,96 positivo. Ese es nuestro B. Ese es el valor de B. Si quieres, le das así, B. Le das el 0,025, pero le dice que te dé área hacia arriba, que eso se le dice con lower punto tile igual, y le dices false. Y bien, nos da el 1,96. Eso es. Ahí, de esa manera encontramos el A y el B. El A y el B. Nótese que para hallar ese A y ese B hemos usado la distribución de probabilidad de la estadística de la variable pivote. De la variable pivote. Que no depende de teta, ¿no? No depende del teta, que es la media en este caso, que vamos a estimar por intervalo. Bien, regreso a la presentación. Regreso a la presentación. Bueno, mire, antes de irnos, para aprovechar aquí R, por ejemplo, si nos pidieran, no, un intervalo al 99, bueno, entonces al 99, vamos a hacerlo aquí en general, mire, el alfa es, por ejemplo, al 99, el alfa sería 0,01. Con eso obtenemos 99%, 1 menos alfa a 99,99. Entonces, con alfa 0,01 tenemos intervalos al 99. Entonces, no hay un intervalo de confianza para la media de una población normal al 99%. Entonces, ¿quién es nuestro A para ponerlo en la variable pivote? Recuerde, la probabilidad de que Q sub X esté entre A y B debe dar 1 menos alfa. Entonces, ¿quién es el valor? ¿Cuál es el valor de A? Entonces le pedimos así, vea, le pedimos QNOR y le damos la mitad de alfa. Alfa sobre 2. Bien. Y entonces nos da menos 2,58. Ese sería el valor de A. Y el valor de B sería QNOR. Si quiere lo dejo así y le digo lower.tile igual falso. Y nos da 2,58. O sea que si quiero un intervalo al 99, el A sería menos 2,58 y el B sería 2,58. No, que lo quiero al 90. Bueno, entonces cambiemos el valor de alfa aquí. Sería 0,1 y el límite inferior, o sea, nuestro A sería menos 1,64 y nuestro B sería 1,64. ¿Listo? Esos son los tres valores más usados. Esas son las tres confianzas más utilizadas por defecto. R, por ejemplo, trae configurado cuando estemos viendo las funciones que calculan esos intervalos a partir de las muestras que tengamos y eso, a partir de datos, hay unas funciones para calcular eso. Entonces vemos que por defecto R trae el alfa en 0,05. Bien, entonces seguimos. Ahora sí, me voy otra vez para la tablet. Voy a presentar acá. Bien. Bien.
Listo, entonces ya sabemos cómo hallar ese A y ese valor de B. Recuerde, depende de la distribución de Q sub X. En este caso, como es normal, lo hallamos con la normal. Bien, entonces, listo. Una vez encontrado el A y el B, o sea que en este caso A vendría siendo menos 1,96 y B vendría siendo 1,96. Esto es para un alfa de 0,05. O sea que el 1 menos alfa sería 0,05, o sea, tendría una confianza del 95%. ¿Listo? Ahí está. Recuerde que si queremos al 90, encontramos que es 1,64, menos 1,64 sería A y B sería 1,64. Y si la queremos al 99, sería menos 2,58 A y 2,58 B. De esa manera se encuentran esos valores. Listo. Listo, muchachos. Entonces, mire, en general le vamos a llamar a ese A. De hecho, así se le llama genéricamente. No, uno no acostumbra a llamarle A y B. En el caso normal, en el caso de poblaciones normales, estimación con poblaciones normales, ese A se le llama menos Z alfa medio y el B se le llama Z alfa medio. O sea que lo que tengo yo es lo siguiente, mire, que la probabilidad de menos Z alfa medio menor que Q sub X. De un momentico. Menos Z alfa medio menor que Q sub X menor que Z alfa medio. Eso es 1 menos alfa. Ya saben por qué, ¿no? La escogencia de Z alfa medio. ¿Sí? Escogemos Z alfa medio de tal manera que eso se verifique. Entonces, acá sería, mire, esa Q sub X es raíz de N, X barra N menos teta sobre sobre sigma. Sí. Sobre sigma menor que Z alfa medio y esto nos da 1 menos alfa. Bien, de aquí a aquí, en este paso que hice, simplemente reemplazar a Q sub X por su igual, ¿no? Recuerde que Q sub X es nuestra variable pivote y que para este caso estamos usando esa variable pivote, raíz de N, X barra N menos teta sobre sigma, que tiene una distribución normal estándar. Bien, ahora empezamos a hacer operaciones dentro de esos paréntesis de probabilidad, operaciones bien hechas, operaciones que nos llevan a través de eventos equivalentes. Cuidado con estas operaciones porque si las hace mal daña todo eso. La idea es que la probabilidad se mantiene constante siempre que usted haga las operaciones correctas dentro y aplique bien las propiedades y esas cosas. Entonces, mire, lo primero que voy a hacer es, recuerde que yo necesito aislar a teta, que es lo que voy a estimar. Entonces, lo que voy a hacer es ir despejando de tal manera que teta me quede aislado en el centro. Y en los extremos me queden las estadísticas que van a dar los límites de confianza. Entonces, mire, lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar todo por sigma. Recuerde que sigma es la desviación estándar poblacional, que en caso de la normal, por definición, eso es un número positivo.
Si tú multiplicas desigualdades por un número positivo, la desigualdad no se altera. Así que tú puedes multiplicar todo ahí dentro por sigma y no pasa nada. O sea que aquí nos queda la probabilidad de, multiplico todo por sigma, mire, menos z alfa medio, sigma, menor que, a multiplicar por sigma, es algo como esto, ¿ves? Se va esto. Ahí tengo sigma y se iría. Entonces se cancela este sigma de acá. Nos quedaría raíz de n x barra menos teta y barra menos teta, y esto menor que z alfa medio sigma. Y esta probabilidad es 1 menos alfa. A la probabilidad no le pasa nada porque tener esto es equivalente a tener esto. A eso me refiero con eventos equivalentes. Tener esas dos cosas son equivalentes. O sea, si se verifica esto, esto se verifica si solo si esto se verifica. O sea que ahí no tiene por qué alterarse la probabilidad. Bien, seguimos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir todo por raíz de n. Recuerde, n es el tamaño de la muestra, eso es un número positivo, la raíz de n es positiva, pues es la raíz positiva de n. Total es que si yo divido todo eso por raíz de n, no pasa nada con la desigualdad, ¿no? Entonces nos queda, mire, menos z alfa medio, sigma, todo esto sobre raíz de n, menor que x barra n menos teta, y esto menor que, estoy dividiendo por raíz de n, z alfa medio, sigma, todo dividido raíz de n, y esto nos da 1 menos alfa. Bien, seguimos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar menos, x barra a cada lado, a cada lado de esa desigualdad. Voy a sumar menos x barra. Entonces nos quedaría así, ¿ve? Probabilidad de menos x barra n menos z alfa medio, sigma sobre raíz de n, menor que, al sumar con esta x barra, menos x barra más x barra, nos da 0. O sea que aquí nos queda menos teta, menor que menos x barra, z a menos x barra, más z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Y esto es 1 menos alfa. Listo. Mire que yo necesito teta y ahí tengo menos teta. Entonces voy a multiplicar todo por menos 1. Recuerda que cuando tú multiplicas desigualdades por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Por lo tanto, aquí nos quedaría así. Vean. Multiplicar todo por menos 1 nos queda x barra n más z alfa medio sigma sobre raíz de n mayor que teta mayor que x barra n menos z alfa medio sigma sobre raíz de n, y esto nos da 1 menos alfa. Listo, nos hace falta un pasito, vea. Las desigualdades, esa desigualdad está bien así, pero no acostumbra uno a escribirlas de esa manera. Esto se escribe mejor, este primero y este sigue, y este después, pero las desigualdades acá cambian, ¿no? Entonces podemos escribirlas de manera equivalente de la siguiente forma. Este es sí, solo sí, se cumple esto. ¿Ve? Este primero, x barra n menos z alfa medio sigma sobre raíz de n menor que teta menor que
X barra X barra N más Z alfa medio sigma sobre raíz de E. Y esto nos da 1 menos alfa. Y listo. Tenemos a teta aislado ya en el centro. Y en los extremos nos quedó esta estadística, que es nuestra T1N, y nos quedó esta estadística, que es nuestra T2N. ¿Sí? Ahí está. O sea que vamos a escribirlas por acá. T1N es igual a X barra N menos Z alfa medio sigma sobre raíz de N, y T2N es X barra N más Z alfa medio sigma sobre raíz de N. O sea que nuestro intervalo de confianza, nuestro intervalo confidencial en ese caso sería un intervalo de esta forma, T1N, T2N. Bien. Listo. Ese primer ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo, que ese es el que está acá en el texto, del uso de variables pivotes para encontrar intervalos de confianza. Dice, determinar un intervalo de confianza para el parámetro teta basado en una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn de una población con función de densidad. Nótese que es la exponencial. Lo que le llaman la exponencial negativa. Bien, la distribución exponencial que conocemos nosotros desde chiquito. Dice, con función de densidad. Bueno, entonces mire aquí nos dice, el autor nos dice, la variable aleatoria y sub i igual a 2 teta por xi, dice que tiene distribución exponencial con parámetro 1 medio. ¿Sí? Y dice, hecho que se reconoce de la siguiente manera. Bueno, y lo que hace ahí es precisamente demostrar eso. Aquí lo hace mediante la función de distribución. Mire, o sea, inicialmente él toma esta variable, y sub i igual a 2 teta xi, esa variable. Esa variable, ahí aquí en este ejemplo, esa variable parece así como sacada de la manga. Bueno, y este señor, ¿cómo se le ocurrió esa genialidad, esa variable? Y todo le da perfecto. Bueno, más adelante vamos a ver que esa variable sale con un método que se llama el método de la variable pivote general. Es decir, por ahora aceptémosla así, como sacada de la manga, sin pedir mucho. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió? Y en el próximo ejemplo vamos a ver cómo se nos ocurrió. O sea, cómo se le ocurrió al autor. Es un método que se llama la variable pivote general. Resulta esa variable como una variable pivote general. Bien, entonces miren,
tomamos y igual a 2 teta xy y vamos a ver cómo es la distribución de, y. Mire, vamos a usar el método de la función de distribución. La función de distribución de y sub i en y, recuerde que por definición es la probabilidad de que, aquí le faltó como un pasito que yo lo voy a poner aquí para que, antes es recuerde que esa f sub y de y es la probabilidad de que y sub i sea menor o igual que y. ¿Cierto? Eso es por definición lo que nos da, lo que nos da la función de distribución, es esa probabilidad. Listo, pero es que este y sub i es 2 teta xy y eso es lo que él reemplaza aquí. O sea, 2 teta xy menor que y, la probabilidad de que 2 teta xy sea menor que y. Listo. Y aquí pasa a multiplicar acá. Recuerde que como esto es un exponencial, ese teta es positivo. El parámetro teta de una exponencial es positivo por definición, ¿no? De la exponencial. La densidad exponencial se define para ese teta positivo. Listo, entonces pasamos ese 2 teta a dividir acá y nos queda que es la probabilidad de que los xy sea menor que y sobre 2 teta. Pero recuerde que estos xy son exponenciales. Bueno, otra cosa, antes de eso, recordemos que por definición, esto que está aquí es la distribución de la variable xy evaluada en y sobre 2 teta. Por definición. Eso es lo que nos da la distribución de una variable aleatoria. Cuando menos la f mayúscula de x me da precisamente la probabilidad de f mayúscula de x evaluada en x me da la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que ese x minúsculo. O sea, f mayúscula de x evaluada en x, por definición es la probabilidad de que x sea menor o igual que x. ¿Ya? O sea que si me están dando aquí, si esto de acá es la probabilidad de que x sub i sea menor o igual que y sobre 2 teta, es porque la distribución de la variable xy evaluada, la distribución de esta xy evaluada aquí es precisamente esa probabilidad. ¿Sí? Eso es lo que se estaba usando ahí. Bien, pero recordemos que como las xy, estas xy son, esa xy hace parte de la muestra aleatoria que es tomada de una población con distribución exponencial, entonces esa xy es exponencial. Esa xy es exponencial. ¿De qué parámetro? De parámetro teta. Entonces, su distribución, pues aquí me están diciendo la distribución de xy, su distribución es de esta forma, ¿ves? 1 menos e a la menos el valor de la variable multiplicado por, perdón, el valor del parámetro, el valor de teta, que es el parámetro de la distribución, por el valor donde ella se evalúa, que la estamos evaluando en y sobre 2 teta. ¿Sí? Recuerde, lo que estoy usando ahí es esto. Si x tiene distribución exponencial de parámetro teta, entonces f mayúscula de x evaluada en x es 1 menos e a la menos teta x. ¿Bien? Eso es. Eso es lo que estoy usando ahí.
O sea que, como esta XY es una exponencial y estoy evaluando su distribución en Y sobre 2 teta, eso es igual a 1 menos E a la menos teta por el valor donde ella se está evaluando, que es Y sobre 2 teta. Bien. Entonces, mire, aquí esto se va y se va. Y esto nos queda 1 menos E a la menos un medio Y. Ahí está. Mire, ¿qué tenemos acá? Tenemos la función de distribución de un exponencial, pero con teta igual a un medio. Nótese que esto es la distribución exponencial de teta igual a un medio. Bien. Con eso se demuestra esto. Este señor, no sé, se complica la vida acá. Se complica la vida acá. Pero igual usted puede seguir esto y por aquí, o sea, llega a lo mismo. Llega a lo mismo. Pero parece que no es necesario esto. Si sigues por aquí, sigues con la distribución y listo. Recuerde que esa función de distribución es única, o sea, si tiene la forma de la exponencial, es exponencial. Bien, otra forma de demostrar eso es a través de la función generadora de momento, ¿no? Bien. Ajá, y entonces, ¿ahora qué pasa? Dice, bueno, lo que se ha demostrado acá es que esa estadística 2 teta xy tiene distribución exponencial de parámetro un medio. Bien, dice, con base en este resultado, dice, se establece que Q sub x igual a la suma de los Y sub i. Recuerde que los Y sub i son 2 teta xy. Igual, voy a hacer un pasito adicional aquí. Igual a la suma de 2 teta xy. Sale el 2 teta y venimos a esta. Llegamos a esa estadística. ¿Sí? Dice, como una variable aleatoria pivote, dice, tiene distribución y cuadrado de parámetro 2n, debido a lo siguiente. Bueno, entonces aquí lo que él demuestra es que aquí lo que va a usar es la función generadora de momentos. Mire lo que pasa acá. M de Y sub i evaluado en t es un medio sobre un medio menos t. Esta, muchachos, es la función generadora de momentos. Esta es la función generadora de momentos de una exponencial de parámetro medio. Recuerde eso. Es lo que acabamos de demostrar. Que esa Y sub i tiene distribución exponencial. Bien. Listo. Recuerde, si yo tengo variables aleatorias independientes, la función generadora de momento de la suma de esas variables aleatorias independientes es el producto de las funciones generadoras de momento.
O sea que cuando yo haga, voy a hacerlo acá arribita, la función generadora de momento de la suma de los Yesui es igual, evaluada en T, es igual al producto desde igual 1 hasta n. Esta suma es desde igual 1 hasta n. La función generadora de momentos de la suma desde igual 1 hasta n de los Yesui evaluada en T es el producto de las funciones generadoras de momentos de cada uno de los elementos de la suma. Es decir, es el producto desde igual 1 hasta n de un medio sobre un medio, un medio menos t. Producto de eso, n veces. Eso es, mire, la misma base, un medio sobre un medio menos t, un medio sobre un medio menos t, por un medio sobre un medio menos t, y así sucesivamente n veces. Eso no es más que un medio sobre un medio menos t, todo eso elevado a la n. Y tú lo puedes escribir de esta forma, ¿ves? Igual. Un medio sobre un medio menos t, escribámoslo así, a las 2n sobre 2. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Para que tenga la forma de la función generadora de momentos de una chi cuadrada. Bien. Ahí lo que estamos usando es, mire aquí, vamos a hacer una búsqueda aquí. Se cayó la transmisión. Yo creo que ahí estoy presentando la pantalla. Estoy presentando la pantalla. Entonces tú buscas aquí distribución chi cuadrado. Y por aquí en Wikipedia creo que debe estar la función generadora de momentos de ella. Mire, no, esta es la función característica, función generadora de momentos, ¿no? Mire que está 1 menos 2t elevado a la menos k medio, ¿no? Recuerde que ese menos k medio es lo mismo que 1 sobre 1 menos 2t elevado a la k medio. Y otra forma de escribir ese denominador es, tú puedes multiplicar todo por un medio y arriba y abajo por un medio y nos queda esa función generadora de momento. Es decir, esa función, deja y transmito desde acá. Presentar pantalla acá. Exactamente. Bien. Esta entonces es la función generadora de momentos de una chi cuadrada. Un medio sobre un medio menos t elevado a las 2n sobre 2. Entonces los grados de libertad precisamente son estos 2n, ¿no? 2n. O sea que la suma de ese 2 teta por xy, la suma de eso tiene distribución chi cuadrado de parámetro 2n. O sea, la variable pivote que acabamos de encontrar
vamos a escribirlo, vamos a abrir otra hojita aquí. Entonces, lo que hemos hecho al momento es esto, muchachos, miren. Lo que hemos hecho es demostrar que Q sub X igual a la suma desde igual 1 hasta n de 2 teta por xy, que es igual a 2 teta por la suma de los xy. Esa Q sub X sigue una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Y a esa le llamamos, esa la tomamos como variable pivote. Esa la tomamos como variable pivote. Bien, una vez tenemos la variable pivote, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que buscar a A y a B. Tenemos que buscar un valor de A y un valor de B, de tal manera que Q sub X esté entre A y B con una probabilidad 1 menos alfa. Bien. Entonces, para eso, mire, lo que hacemos es que es el... Ay. Esa es la función de densidad de una chi cuadrado. Y necesitamos entonces un valor A, un valor B. Ponerlo aquí. Un valor A, un valor B, de tal manera que entre A y B nos quede 1 menos alfa. Y por acá en este eje está, en ese eje está Q sub X. Este es el eje Q sub X. Que recuerde que es es 2 teta sumatoria de XY. Bien, muchachos, nuevamente, no hay una única forma de escoger a A y a B. Hay infinitas formas de escoger a A y a B. La que uno acostumbra y que es más sencilla, la forma más sencilla, más inmediata para eso es tomar la mitad de alfa acá, la mitad de alfa acá y la mitad de alfa acá. De hecho, más adelante vamos a ver que esa no es la óptima. Es decir, no es la que nos da el intervalo, la distancia de AB más corta. No, esa no. Pero es la más fácil de encontrar desde el punto de vista del cálculo y eso, menos complicada para hallar. Entonces no nos compliquemos la vida por ahora y tomemos a A y a B de tal manera que nos deje alfa medio de un lado y alfa medio del otro lado, encontremos a A y encontremos a B. Mire, ¿cómo se halla a A y a B? Listo, recuerde que la distribución de Q sub X, para eso es que necesitamos la distribución de Q sub X. Acabamos de demostrar que Q sub X tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces, por ejemplo, si tenemos el tamaño de la muestra, digamos que el tamaño de la muestra es 20, entonces 2n es 40, buscamos una chi cuadrado con 40 grados de libertad, el valor que me deja la mitad de alfa arriba y la mitad de alfa abajo. A ese valor de acá se le acostumbra a llamar chi cuadrado alfa medio, chi cuadrado alfa medio, y a este de acá se le acostumbra a llamar chi cuadrado
1 menos alfa medio. Hay que tener cuidado porque en algunos textos lo ponen al contrario, ¿no? Dejen miro cómo lo tiene este señor. Sí, él lo tiene como, él lo simboliza, el de la parte, el más pequeño le llama alfa medio y el más grande le llama chi cuadrado 1 menos alfa medio. Hay que tener cuidado porque algunos textos, algunos autores toman el área hacia arriba, entonces el más pequeño sería 1 menos alfa medio y el más grande sería alfa medio, dependiendo de cómo estén simbolizando eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, miren, de esa manera encontramos a A y a B. Y lo que toca después es hacer las operaciones que se requieren para aislar al parámetro que queremos estimar. Mire, entonces lo que tenemos es que la probabilidad A menor que Q sub X, pero Q sub X es 2 teta sumatoria de XY. Ajá. Menor que B, eso nos da 1 menos alfa. Bueno, y de ahí lo que toca es, bueno, esto es la probabilidad. Recuerde, a A le vamos a llamar chi cuadrado alfa medio, menor que 2 teta, sumatoria de xy, menor que chi cuadrado 1 menos alfa medio. Igual, ojo, chi cuadrado con 2n grados de libertad, recuerde, 1 menos alfa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por 1 sobre 2 sumatoria de xy para quitar 2 sumatoria de xy del centro y nos queda así, ¿ve? Chi cuadrado alfa medio sobre 2 sumatoria de xy menor que teta, menor que chi cuadrado 1 menos alfa medio sobre 2 sumatoria de xy y esto es igual a 1 menos alfa. Y ahí está, muchachos, mire, ahí tenemos nuestra T1N y acá tenemos nuestra T2N. Mire, con un ejemplo concreto, la principal dificultad de esto es que el estudiante a veces no le queda claro cómo hallar A y cómo hallar B. Mire, para hallar A, vamos a darle valores a alfa. Por ejemplo, supongamos que alfa es 0.05. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 15. ¿Sí? ¿Quién sería A y quién sería B? Bueno, entonces mire, A sería, ¿cómo calculo A? A lo calculo así. Q, chis Q, vamos a buscarlo. Q chis Q, le entrego, como quiero que me quede la mitad de alfa, entonces le entrego a 0,025 y le entrego los grados de libertad. DF igual 30 a R. Y listo, eso me genera A. Y el valor de B, de manera similar, B igual Q, chis Q, 1 menos 0,025. O sea, hacia abajo tengo 1 menos 0,025 porque hacia arriba necesito 0,025 y le entrego los grados de libertad, que son 30 porque recuerde que la suma tiene 2n
grados de libertad. NR, yo creo que estoy presentando la pantalla del computador, creo que la estoy presentando acá y ya con eso terminamos. ¿Cómo se calcularía NR eso? Mire, sí, estoy presentando pantalla. De clic en la otra. De clic en la otra. Donde estoy con mayúscula y ahí estoy presentando la pantalla. Bien. Mire, usted le dice Q chiscu, le entrega lo que quiere que quede hacia abajo y le entrega los grados de libertad. Como estamos asumiendo que tenemos n igual 15, o sea, tenemos una muestra de tamaño 15, tenemos 30 grados de libertad porque es 12n grados de libertad. Y ese sería el valor, el valor de A. El valor de A. Y el valor de B sería 1 menos eso. Ahí están los dos valores, el de A y el de B. ¿Listo? Por lo tanto, en caso, nuestro intervalo de confianza sería 16.79 sobre 2 veces la suma de los datos. Ese sería el límite inferior. Y el límite superior sería 46.97 sobre 2 veces la suma de los datos. Y eso nos daría el intervalo. Bien, ese es el método de la variable pivote. La clase que viene seguimos. Voy a pasar lista para ver quién se quedó todavía disfrutando de los manjares de Semana Santa. El dulce, el mongo mongo, la chicha, el dulce ñame, la chicha de maíz, el bagre y esas cosas. ¿Cómo va el trabajo? Vamos a ponerle fecha aquí a esto. Vamos a ponerle, hoy estamos a marzo 13. Abril, profe. ¿Cuál marzo? Marzo 13. Abril, profe. Marzo 13. Bien. Alarcón Medina, María Olga. Bien. Álvarez Pacheco, Yarly. ¿Yarly está o no está? Parece que no la vi hoy. Ah, sí está. ¿Cómo no, profe? Aquí Arroyo estoy. Bedoya, Mateo. Bien. Cochet Tirado, Brian. Sí está. Bien. Un momentico. Karen. Brian, sí está. Narly. Por ahí la vi con una entradera y salidera. Estrada Novoa, Brian. Brian no vino. Ok. Brian Leonardo. No está Brian Leonardo. Hernández Martín Eduardo. Eduardo. Herrera Vergara Camilo Antonio.
Ese como que sería que tiró la toalla, ¿qué? Londoño García Pamela. Parece que también tiró la toalla. López López Marcela. Bien. López Montiel Joine. Ah, ojo. Marcela no está, ¿verdad? Marcela no está. Joine sí está. Bien. Medina Segovia Ever. Montalvo Rivero José. Marcela sí está. Montalvo Rivero José. Bien. Pérez Brunal Juliana. Juliana. Presente. No está Juliana. Retamosa Polo Osvaldo. ¿Quién no escucha? Retamosa Polo Osvaldo no escucha, pero sí está. Juliana sí está. Bueno, lo que pasa es que yo tengo apagado ya voy. Yo tengo apagado el altavoz. Un momentico acá. Tengo bajo el volumen. Un momentico. Bueno, sí, ya. Es que yo no tenía altavoz. Bueno, voy a parar la grabación, pues, se me había olvidado ya.